Amén, amén. Dios les bendiga a mis amados hermanos. Les saludo a todos en esta preciosa mañana en el nombre del Señor Jesucristo. A cada uno de ustedes que están aquí conectados. Bueno, saludo especialmente a los 36, creo, más de 36 dispositivos que están conectados aquí esta mañana. Saludo a la hermana Linda que nos extendió la invitación para poder estar esta mañana acompañándoles. Es un honor, es un placer. Le servimos a Dios y servimos a su iglesia y nos complace mucho poder ser partícipes de este ministerio, de esta gracia tan especial que Dios nos permite y que Dios les ha permitido desarrollar. Quiero invitar para que nos ubiquemos en la palabra de Dios. Vamos a hacerlo allá en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mientras usted se está ubicando ahí en la palabra, bueno, extiendo mi fraternal saludo también para cada uno de los amigos que están acá conectados. Escuchaba hace algún momento mientras organizaba los equipos que acá se conectan amigos y bueno, sean ustedes también bendecidos esta mañana por esta bendición tan linda, por ese deseo de buscar también, de aprender, de poder poner por obra lo que dice la palabra. Gálatas capítulo 2, versículo 20, vamos a meditar unos minuticos en la escritura, en la palabra del Señor. Y dice la escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bendición, qué hermosa palabra la que Dios nos permite leer esta mañana. Antes de iniciar, quisiera que cantáramos todo a Cristo. Amén, esa alabanza. Ahí donde usted está. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Aleluya, aleluya. Queremos serle fiel. Amén. Queremos serle fiel en cada momento, en cada oportunidad. Seamos fieles al Señor. El tema para hoy es Cristo en mí. Bueno, me compartieron un tema que están manejando
a nivel del mes, durante todo el mes, y meditando frente a ese tema y pensando que antes de mí ya hubieron más exponentes de la palabra, posiblemente estuviéramos leyendo un texto que ya ha sido tomado en algún otro momento por algún predicador en este ministerio, pero quisiera dar como continuidad a lo que anoche o ayer se habló acerca de Romanos, capítulo 1, Romanos, que nos hablaba de que debemos ser transformados. Y hoy quisiera que meditáramos unos minutos sobre Cristo en mí. ¿Sabe? Porque es un tema que esta mañana nos va a confrontar un poquito referente a muchas cosas. Y lo primero que tenemos que decir es que vivimos en una generación donde la identidad está en crisis. Hoy en día muchos no saben quién son y por eso buscan definir su identidad por lo que tienen, por lo que sienten o por lo que otros dicen acerca de ellos. La pregunta más importante no es quién soy. La verdadera pregunta que debiéramos hacernos esta mañana es quién vive en mí. Porque cuando Cristo vive en alguien, todo le cambia. La palabra de Dios dice en múltiples oportunidades que todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Dios cambia su forma de pensar, cambia su forma de hablar, cambia su forma de actuar y cambia hasta el propósito que pueda tener en la vida. Así que cuando nos preguntamos quién vive en mí, estamos cuestionando acerca de quién tiene las llaves de mi casa, quién tiene la autonomía o el señorío sobre mi vida. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Galacia en un contexto donde había crisis doctrinal. La palabra del Señor da a entender en un contexto histórico social que Galacia era una región influenciada por la cultura grecorromana. Quiere decir, había paganismo y había la mezcla entre lo religioso y lo pagano. Habían creyentes que no eran judíos directamente, su linaje no era judaico, no era hebreo, por lo tanto eran gentiles, y usted sabe que el contexto algunos aspectos, algunas promesas, alguna percepción, algunos conocimientos del momento aplicados en cuanto a la ley. Así que algunos judaizantes, algunos hermanos judíos, además de todo lo mencionado, también se vivía una crisis porque algunos hermanos enseñaban que debía cumplirse la ley para ser salvos, pero sabemos que cuando Cristo fue manifestado en carne, trajo consigo un nuevo pacto, un nuevo mandamiento que ya no era conforme a la ley, sino conforme a la gracia del Señor. Así que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Eso dice la palabra, por gracia sois salvos. Pablo entonces responde de alguna u otra manera con una verdad poderosa en este pasaje. Número uno, es que la vida cristiana no solamente es cumplir reglas externas. Y para esto quiero detenerme un poquito porque usted dirá, pastor, pero a mí me enseña la palabra que todo aquel que conoce al Señor, usted lo acaba de decir, la vida le cambia, es decir, todo lo que vive externamente le cambia. Sí, y eso es la obra que se gesta en el ser humano a través del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu. Pero cuando nos referimos a que el ser un cristiano, seguidor de Cristo, el ser un hijo de Dios, no es querer dar la talla, sencillamente es dejar que Dios haga en mí lo que tenga que hacer para poder dar la talla. La gente, y más el creyente, muchas veces se preocupa por la percepción o por la manera en cómo es visto por los demás y hace las cosas, pero no está su corazón con Dios. La Escritura dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchos dirán en aquel día, en otro fragmento de la Biblia, muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor les tendrá que decir, apartado de mí, no los conozco.
Y antes de llegar a ese contexto, ese escenario espiritual, creo que esta mañana Dios nos quiere confrontar un poco para que nos demos cuenta quién es el que vive en mí, porque es Cristo viviendo dentro de nosotros. No es que vivamos en Dios, no, es que la relación va más allá. No es que yo viva, es que Él es el que vive en mí. Gálatas 2:20 lo leíamos, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Él, mas Cristo es el que vive en mí. Y esa palabra crucificado viene del griego que traduce que está juntamente con otro, está unido, es una unión total con Cristo en su muerte, pero también en su sepultura y en su resurrección, sabiendo que ahora vivo no conforme a lo que creo, sino conforme a lo que Dios hace en mi vida. Esa fragmento, esa palabra vivo, viene del griego que traduce actividad continua. Así que, amigo y hermano, esta mañana lo siguiente que tenemos que decir es que el vivir en Cristo no es una religión del momento, ni tampoco es conforme a las circunstancias, al estado de ánimo, a la emoción que yo tenga, no. Es una vida en movimiento, implica constancia, disciplina, implica morir al yo cada mañana, cada día, porque Él es el que vive en mí. Y ese término vive en mí implica una habitación, una estadía, algo que está interno, que no es ocasional, no es una visita, no, es una estadía, es una propiedad, porque ese es lo que el Señor nos dice a través del texto, es una propiedad. Usted y yo somos propiedad del Señor, aunque no queramos, porque hoy en día el pensamiento humano es que soy dueño de mis decisiones, soy dueño de mi cuerpo, soy mi propio jefe, soy dueño, es mi cuerpo, es mi decisión. Pero la palabra de Dios, o en el reino de Dios, mejor dicho, todo es distinto. Aquí no es soy yo el dueño de mi vida, no, aquí es Dios es el dueño de mi vida. Porque de eso se trata, morir para que Cristo viva en mí. Nadie puede vivir en Cristo sin primero morir a sí mismo. Y ese significado espiritual da a entender que debemos morir al ego, debemos morir al pecado, pero también debemos morir a la autosuficiencia. Debemos morir a aquello que creemos que ya con eso es suficiente, que ya todo lo tenemos controlado. ¿Sabe? Hoy en día hay muchos creyentes que incluso conociendo la palabra se atreven a decir, no, es que yo no necesito congregarme, yo no necesito de pastor, yo no necesito. Ese mensaje no es para mí. Ese mensaje es para otro. Ojalá hubiera venido el hermanito tal, porque qué palabra tan linda. Y para él le caía como anillo al dedo. Pero la palabra del Señor dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, que si alguno, dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vea que el texto lo da a entender, es algo continuo. No es que yo le entregué mi vida a Dios hace, pongamos un ejemplo, hace 15 años y hasta ahí, y ya no. Cada día hay que entregarle nuestra vida a Dios. Cada día hay que morir, porque hermano, yo le predicaba a la iglesia que administro, por la gracia de Dios, un tema que ojalá algún día podamos compartirlo. Pero es chistoso, dice, el cabello vuelve a crecer. No dejes que tu carne vuelva a nacer, porque nos confiamos, somos hijos de Dios y nos confiamos y nos relajamos, pero la palabra dice, cada día debes venir y negarte a ti mismo para poder ser llamado mi hijo, mi seguidor, un seguidor del Señor. Así que niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Vemos que el ejemplo bíblico de un hombre que todos conocemos, hemos leído, y es el apóstol Pedro. Antes era un ser impulsivo, movido por su naturaleza, qué sé yo, sus emociones, pero después de que conoce al Señor y tiene un proceso, porque Dios es un proceso, tiene un proceso de transformación continua, en donde Él se llena del Espíritu Santo, en donde Él quebranta su corazón, en donde Él muere a su ego, a su yo, a ser el que sacó la espada y cortó la oreja. Él se niega a sí mismo. Entonces es cuando Dios cumple el propósito
que tiene para con él. Hay muchos propósitos en Dios para nosotros, pero se ven frustrados no por Dios, sino porque no dejamos que Él sea el que viva en nosotros. Porque Él, cuando vive en mí, número 2, me da una nueva identidad. Hace unos minuticos estaba escuchando a un hermano hablar sobre el Padre y hablaba sobre que conocerlo nos daba identidad. Ahí en Gálatas dice, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y aquí ocurre para mí uno de los mayores milagros que puede hacer Dios en la vida del ser humano. Porque estamos enseñados a creer que los milagros son levantar un paralítico, resucitar un muerto, darle vista a un ciego. Pero en términos espiritual, hermano, creo que la transformación que hace Dios en el ser humano es un milagro increíble. ¿Sabe por qué? Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es un milagro, hermano, para mí, que no se puede dimensionar. Hace muchas transformaciones y ese término de Colosenses es Cristo en vosotros, es Cristo en, Él da a entender dentro, interior, algo real, no es simbólico, no, es espiritual, es real. Dios es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El ejemplo bíblico del apóstol Pablo, antes perseguidor de la iglesia, enemigo de la fe, enemigo de todo lo que tuviera que ver con Jesús de Nazaret. Pero después lo vemos diciendo, todo lo que me era ganancia lo tengo por pérdida. ¿Usted cree que esas palabras las diría una persona que todavía está aferrado a su pasado? No, es alguien que permitió una transformación. Porque en Dios, el vivir para Dios, o mejor, que en Dios viva en mí, o que Dios viva en mí, no es un cambio de conducta, es un cambio de esencia. Porque nuestra vida deja de depender de nosotros y empieza a depender directamente de Él. Por eso el texto de Gálatas sigue diciendo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivir para Dios no es un esfuerzo humano, no es por esfuerzo humano, es por fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese término fe traduce desde el griego como una confianza total, una dependencia absoluta. Es que el salmista lo resume en el Salmo 23:1. Él es mi pastor. Yo soy entonces una oveja. Él es mi pastor. Yo no soy lo suficiente, pero Él es mi pastor. Él sí lo es. Él es el que me suple todas las cosas. Y por eso dice, y nada me faltará. Abraham creyó contra toda lógica, porque vivir para Dios es confiar incluso cuando no se entiende, cuando no somos capaces de comprender los propósitos de Dios. Pero estamos confiados y seguros que Dios tiene algo grande para nosotros. Porque, hermano, una vida motivada, como punto 4, una vida motivada por el amor de Cristo es una vida transformada cada día. Gálatas 2:20 sigue diciendo, el cual me amó. Estamos desenglosando el pasaje, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sabe que yo pensaba estos días referente al amor del Señor y recordaba el texto que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hubiéramos amado a Dios, sino que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Oiga, qué amor tan real. Un amor que incluso sin ser correspondido se manifestó para nosotros. Eso dice Romanos. Usted lo ha leído conmigo, ¿cierto? La palabra de Dios en Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el motor de esta vida no es una obligación, porque dejar que Cristo viva en mí no es un requisito para encajar en el término de cristiano, de parte de una iglesia. No, el motor de la vida, de nuestra vida, es el amor. Por eso, 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, aleluya. Y ese término de que se entrega, da a entender que se entrega, nos constriñe.
darse completamente sin reservas. Creo que no hay ejemplo mejor para esto que estamos diciendo que nuestro mismo Señor en la cruz del Calvario. Porque Él siendo, hermano, anoche predicaba a la iglesia lo que dice la palabra del Señor, justamente ahí en la carta a los Corintios, segunda de Corintios, es donde Pablo insta a la iglesia en Corintio, o en Galacia, perdón, en Corintio, para poder ofrendar a los santos, y habla justamente del apóstol y dice en relación a eso en el versículo 9, que el Señor siendo rico se empobreció para que por su pobreza fuéramos enriquecidos mediante su gracia. Claro, qué maravilla. Dios, el dueño de todas las cosas, se hizo como si no tuviera nada para darnos a nosotros esa participación, esa bendición de gozar de la gracia. Entonces, cuando entiendes ese amor, creo que no puedes vivir igual. Cuando entendemos ese amor, creo que ya no es quién soy, sino quién vive en mí. ¿Cómo se ve Cristo en mí hoy? Es la pregunta. En mi carácter. ¿Cómo se ve Cristo hoy? En mi carácter, en mis decisiones, en cómo trato a los demás, en cómo enfrento los problemas. Algunos dicen, no, hermano, pero es que, pastor, es que yo soy así, yo nací así, así me criaron mis padres. No, tú eras así. Pero el día que le entregas la vida a Dios, no es para volver a tomarla, no, es para olvidar lo que eras. Tanto que el mismo Señor no se acuerda de tu vida pasada, dice que Él lo sepulta en el fondo de la mar, todos esos pecados. Entonces, no es que yo soy así, pastor, yo nací así y tengo que ser así. No, hermano, ustedes somos diferentes, somos hijos de Dios. Eso erais en otro tiempo, dice la palabra, pero ahora sois pueblo. No éramos pueblo, no éramos parte de esta bendición, pero ahora somos pueblo, ahora somos hijos de Dios, ahora estamos, hermanos, convencidos, seguros de que todo, aleluya, de que todo obra para bien, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Así que hay que cambiar la manera tanto de pensar y de tomar las decisiones. No, hermano, es que no lo hago porque me va a ir mal. Y la gente, hermano, hay hermanos que su mayor rival es su propia mente. Dicen, no, hermano, eso no es para mí, eso yo no soy capaz. Si es que en cuántas me vi, hermano, para esto. Y a veces en el servicio a Dios le decimos, hermano, ¿por qué no nos predica la palabra? No, hermano, yo no soy predicador, es lo primero que dice. Ese no es el don que Dios me dio. Eso no es lo que Dios me mandó a hacer, hermano. Y ni siquiera se intenta, ni siquiera se hace el esfuerzo. Sencillamente nos bloqueamos. Y la decisión que tomamos, perdóneme, pero quisiera usar esa referencia bíblica. Muchas veces la decisión que tomamos es cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Y eso en todo aspecto de la vida. Pero en nuestras decisiones se ve reflejado si Cristo vive en mí, en cómo trato a los demás. Por eso el apóstol Pablo le aconseja a un joven llamado Timoteo, que fue enviado a una iglesia donde era joven y quizás no lo iban a tomar como el líder, como no lo iban a seguir. Le dice Pablo, tranquilo, no tengas en poco tu juventud. Sé ejemplo en 6 aspectos. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Así que seamos ejemplo. Como tratamos a los demás, reflejamos si Cristo vive en mí. En cómo enfrento los problemas. No, hermano, hermano, ¿y cómo está? Ahí voy, hermano, luchándola, ahí voy, hermano, dándola. Es que, hermano, es difícil. Y sí, hermano, yo no le puedo decir que situaciones y tropiezos han de venir y que situaciones difíciles han de venir. Pero el salmista dice en el Salmo 23, aún en el valle de la sombra y de la muerte, tú estás, Señor. Tu vara y tu callado me infunden aliento, aleluya. El apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Así que para culminar esta mañana, muchos quieren que Cristo les ayude. Muchos quieren que Dios los bendiga.
Muchos quieren que Dios haga una obra, pero pocos permiten que Cristo viva en ellos. Pocos permiten que Cristo viva en ellos. Y me recordaba, hermanos, la primera predicación que Dios me permitió o que Dios me usó. El tema, siempre uno lo recuerda, el tema era Cristo y yo, la ecuación perfecta. Ese era el tema. Mi primera predicación, era un adolescente. Cristo y yo, la ecuación perfecta. Pero meditando en este texto, dije, no es Cristo y yo. Sencillamente y resumidamente y contundentemente es Cristo en mí. Yo no aparezco en ningún escenario. No, es que Cristo y yo, algunos dicen, Dios y yo hacemos un excelente equipo. No, no es que Dios y yo no es que Dios y tú hagas un excelente equipo. No, es que sencillamente es Dios en ti. Por eso hoy Dios no busca personas que se preocupen mucho en cuanto a querer forzar las cosas y ser aparentes o aparentar que son hijos de Dios. No, hoy Dios busca personas rendidas, porque la pregunta no es si vienes a la iglesia. No es que yo voy a la iglesia, pastor. No, la pregunta no es si vienes a la iglesia. La pregunta es Cristo, está Cristo viviendo en ti o solo lo estás visitando? Que Dios nos ayude y que esta palabra toque nuestras fibras en el corazón. ¿Estás visitando a Dios? No es que yo voy a la iglesia, pastor, sí. ¿Estás visitándolo o Él vive contigo? ¿O Él vive en ti? Oremos. Soberano Señor Jesús, gracias te damos, Dios, por esta meditación de tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender, a entender cada día, Señor, que no somos merecedores de tanta bendición, de tanta riqueza. Pero tú, Señor, nos das aún más de lo que merecemos. Diste tu gracia, nos estás dando este nuevo día, una nueva oportunidad, Señor. Muchos quizás no la tienen. Algunas familias hoy se levantaron con una preocupación, con una angustia, con una noticia desfavorable, con un vacío, una tristeza que ha llenado su corazón. Pero esta mañana aquí estamos, Señor, tu pueblo, tu iglesia, que estamos convencidos, Dios, que si hoy respiramos es porque nueva es tu misericordia cada mañana. Y cada día, Señor, tenemos que morir. Y cada día, Señor, es la oportunidad para que tú vivas en nosotros. Dios, que podamos comprender, entender lo profundo, Señor, de que tú vivas en nosotros. De que no es una frase de cajón ni un versículo más de la Biblia, no, es una realidad espiritual, emocional y en todo, es una realidad integral en nosotros. Es que tú vives en mí, Señor. Y si tú vives en mí, todo lo puedo, Señor Jesús. No habrá viento, no habrá circunstancia, no habrá problema, porque como dice en tu escritura, ¿quién nos ha de separar de tu amor? Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No, Señor, en ninguna de estas cosas. Antes bien, en todo somos más que vencedores, Señor. Soy más que vencedor. Diga conmigo, soy más que vencedor, porque tú, Señor, vives en mí. Aleluya. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca
de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. Iglesia del Señor, esta es